Fernández Menéndez, me da mucho gusto saludar a este gran periodista y escritor. Jorge escribió un libro que se titula, lo dije hace un momento, La Noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero. Desde luego, Jorge es también analista político y mucho podrá compartirnos de su experiencia y de toda la información que está rondando, justamente la comparecencia, la vinculación a proceso, etcétera, muy posible, de Ángel Aguirre Guerrero, el exgobernador de Guerrero en aquella época cuando se dio la desaparición de los 43, la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de hace prácticamente 12 años. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo muy cordial y agradecidos. Pepe, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre, un gran abrazo. Gracias, un gran abrazo. ¿Por qué tardó tanto la justicia en proceder contra Ángel Aguirre Rivero, presunto responsable de delitos graves? Mira, yo creo que tardó tanto la justicia en proceder contra Ángel Eladio Aguirre porque, primero, en aquella época, hay que recordarlo, en aquella época Ángel Aguirre era un hombre muy cercano a López Obrador, era un hombre muy importante en el PRD. Era obviamente el gobernador, era el que apoyaba mucho de las operaciones del PRD desde la gobernatura. Estaba por una parte la corriente de Andrés Manuel, por otra parte estaba todo aquello de lo que se llamó el Pacto por México, en el que participaba el PRD, y el gobierno federal decidió no intervenir contra Ángel Aguirre. No lo estamos diciendo ahora que Ángel Eladio Aguirre tuvo algo que ver en el caso Ayotzinapa. Lo dijimos hace 12 años. El libro que señalabas, que tiene una amplísima investigación sobre el tema Ayotzinapa, es un libro que tiene ya 8 años, 9 años. Hicimos un documental que tiene cerca de 7, 6, 7 años sobre el tema, y siempre señalamos que había responsabilidad política de Ángel Eladio Aguirre. Yo no sé si la responsabilidad de Ángel Eladio Aguirre es la que señala ahora la Fiscalía General de la República, de haber borrado unas cintas. Por lo menos no hay pruebas de eso. Lo que hay es nuevamente testigos protegidos. Pero lo que sí es evidente, que los grupos tanto de los Rojos como de Guerreros Unidos que operaban en esa zona, en Chilpancingo, en la propia Normal de Ayotzinapa, en Iguala, en toda esa región, y que se venían enfrentando desde que los dos grupos habían surgido de la derrota de los Beltrán Leiva, tenían el visto bueno de autoridades municipales y estatales. Era tan responsable José Luis Abarca, el presidente municipal de, de Iguala, como las otras autoridades municipales, como el propio gobierno estatal. Eso es lo que se tendría que haber analizado, procedido hace 10, 12 años, y estaríamos en una situación diferente, pero lo que se eligió fue una versión gubernamental donde no se involucraba a Aguirre, y una versión alternativa que terminó en el gobierno con Andrés Manuel López Obrador, de que había sido el Estado. Y nos olvidamos de los principales participantes en todo eso, que eran autoridades municipales, autoridades estatales y, por supuesto, los grupos criminales. De acuerdo, Jorge Fernández, con tu investigación, ¿en algún momento detectaste que que Ángel Aguirre Rivero desempeñaba dos posiciones? Por supuesto, gobernaba el Estado y tenía a los policías a sus órdenes, pero también tenía vínculos con la delincuencia organizada. ¿Se sostiene este argumento? Sí que se sostiene el argumento. Las policías estatales y municipales trabajaron en toda esa región, ya sea para los rojos, ya sea para Guerreros Unidos, y ellos estaban enfrentados. En la zona de Chilpancingo, donde está la capital, que es la capital de Guerrero, había una hegemonía de los rojos, y estaban otros grupos que estaban muy relacionados con ellos. Estaba el personaje fundamental en toda esta estrategia, que es el Carrete, que fue detenido hasta 2019, que tiene una participación muy importante en la Normal de Ayotzinapa, con todos estos grupos. Y por otra parte estaba María de los Ángeles Pineda, José Luis Abarca, que eran los líderes, los presidentes municipales en Iguala, que estaban enfrentados, esos grupos, desde mucho tiempo atrás. Estaban enfrentados
dentro de lo que era en ese momento como corriente hegemónica el PRD, y estaban enfrentados dentro de las propias áreas de poder del crimen organizado. María de los Ángeles Pineda tiene 4 hermanos, que los 4 eran los 4 líderes de Guerreros Unidos. Tenía una relación, también lo venimos diciendo desde hace 12 años, no cercana, cercanísima con Ángel Eladio Aguirre. Antes de fugarse José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, la última vez que se vio a María de los Ángeles Pineda, antes de que fuera detenida tiempo después, si no me equivoco, aquí en Iztapalapa, fue en las oficinas del Fonatur en Acapulco, donde solía encontrarse con el entonces gobernador Aguirre. Todos esos elementos se fueron desechando. ¿Por qué? Porque había un interés político, y tú lo recuerdas, lo recordamos todo muy bien, porque fue parte de un debate muy intenso de que había sido el Estado, y de que había sido el Estado entendido como que había sido prácticamente una orden presidencial, o que había sido los más altos niveles del ejército mexicano, de las autoridades mexicanas. Siempre dijimos que a nivel de gobierno federal, el tema de los estudiantes de Ayotzinapa no era un desafío, lo era un desafío los estudiantes de Ayotzinapa, la guerra entre los Rojos y Guerreros Unidos a nivel estatal, a nivel de poder regional. Y de eso había una responsabilidad altísima de Ángel Eladio Aguirre. Entonces, yo creo que nadie se puede llamar a sorpresa de lo que ha ocurrido con Aguirre. Yo no sé, sinceramente, si es culpable o no de lo que se le está acusando, que es de haber destruido cintas y demás. Eso no lo sabemos. Pero la responsabilidad política por todo lo que estaba ocurriendo en el Estado, sin duda era suya. Y última pregunta, si me permites, Jorge Fernández. ¿Puede haber más implicados, más responsables que no hayan sido todavía señalados y que, vamos, para avanzar en este proceso sería necesario, no sé, funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre en su momento o la fiscalía, no sé? Mira, ahí hay un punto que a mí me interesa mucho destacar. Se ha hablado, por ejemplo, del fiscal de Iñaki Blanco. Iñaki Blanco, me parecería una infamia que lo inculparan de esto. Iñaki Blanco fue el primero que señaló esta trama de los grupos criminales locales. Fue el primero que operó en contra de Guerreros Unidos, incluso cuando todavía la Fiscalía General, porque la Procuraduría General de la República no había ingresado al tema, no había llevado el tema a la Procuraduría. Iñaki Blanco ya había operado en ese sentido. Fue de los primeros que encontró señales de los jóvenes que habían sido secuestrados y cómo habían sido secuestrados. Yo no sé cómo fueron los mecanismos internos del gobierno de Aguirre, pero me parece que la actitud del entonces fiscal estatal Blanco fue muy digna. No dudo que pueda haber otros personajes en el gobierno estatal, funcionarios federales que estuvieran en ese momento en Guerrero o con otro tipo de representación. Pero me parece que en todo esto, Pepe, hemos perdido el punto de vista central por lo muy mal que se manejó a lo largo de estos 12 años todo este proceso. Este fue un enfrentamiento entre dos grupos criminales que tenían, ahora lo llamaríamos profundas raíces, relaciones con la narcopolítica en el Estado, que manejaban policías estatales y policías municipales. Y de ahí viene la tragedia. Y le hemos estado tratando de encontrar tantos otros responsables a lo largo de estos años que nos hemos olvidado de lo principal, que sabíamos, no hace 12 años, pero sí hace 9, 10 años teníamos muy claro qué es lo que había sucedido. Y a partir de todo eso se fue deteriorando toda esta investigación. Me parece que este puede ser un paso importante, pero es un paso importante para poner todo esto en el verdadero contexto que tiene, que es, por una parte, el de los grupos criminales y de la tragedia que han provocado en el Estado y en el país. Y por otra parte, las raíces profundas que tiene la narcopolítica en estados como Guerrero. Jorge Fernández, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta valiosa colaboración para permitirnos el contexto apropiado y entender mejor la situación.
No, te agradezco yo a ti el espacio y como siempre tu generosidad. Un gran abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.